Bueno, hoy vamos a indagar en las causas de la dependencia emocional, que en su más alto grado yo la considero adicción emocional. En un vídeo anterior hablaba de lo que es la dependencia emocional. Te dejo el vídeo aquí más arriba, creo que este sale por aquí o si no, aquí abajo en la descripción. Lo puedes ver si lo deseas después de este. Ahí vimos las características más importantes de lo que es la dependencia emocional a diferentes grados y niveles. Para abordar las causas de la dependencia emocional, deberemos fijarnos en aquellos aspectos relacionales, biográficos, en que la estructura de carácter de la persona ha quedado estancada y no ha podido seguir evolucionando hacia fases posteriores. En el caso de la dependencia emocional, como digo, hay diferentes grados. Por tanto, es fundamental ver cada caso concreto para determinar las causas precisas y concretas en cada caso particular. Aquí voy a realizar una aproximación general a las causas. Luego, por supuesto, cada caso es único, con unas particularidades y con sus propios matices. Considero que es importante conocer los orígenes y las causas de nuestros malestares actuales para que no caigamos en la trampa de creer que los responsables únicos de cómo estamos somos nosotros mismos, porque tenemos una tara de comportamiento, de nacimiento o a causa de una coincidencia genética, por ejemplo. La causa de todos nuestros males tampoco es nuestra pareja, ni nuestro amigo, ni nuestro compañero de trabajo. Si nos responsabilizáramos un poco más de la biografía que cargamos y aprendiéramos a sentirnos, muy probablemente viviríamos en una sociedad muy distinta a la que vivimos hoy en día. Pero bueno, eso nos enseña y así estamos. Todo niño, toda niña, cualquier criatura es y ha sido en alguna medida víctima de las circunstancias relacionales a las cuales ha tenido que adaptarse sí o sí, fueran cuales fueran las circunstancias que se le ofrecían. Ahora bien, cuando somos adultos, es nuestra responsabilidad hacer algo con ello antes de sufrirlo más tiempo del necesario y antes de traspasarlo de la misma forma a nuestros hijos y a nuestro entorno. Decir también que no todas las personas que pasan por estas experiencias biográficas infantiles que voy a comentar a continuación padecen o padecerán una dependencia o una adicción emocional, porque a partir de estas experiencias también se puede derivar hacia otras características de la personalidad adulta. No voy a entrar en todos los tipos de personalidad que pueden derivarse a partir de estas características. Lo que sí que puedo afirmar es que las personas que sí padecen una dependencia emocional en mayor grado coinciden con estas experiencias biográficas infantiles que a continuación voy a comentar. Cuando hablamos de dependencia emocional o dependencia afectiva, incluso de adicción emocional o afectiva, si queremos ubicar los orígenes de esta cuestión, podemos decir que estas personalidades han pasado por importantes experiencias adversas acontecidas en la infancia, relacionadas sobre todo con la falta de cuidado, de atención y de afecto de sus padres y personas significativas, resultando en un vínculo afectivo inseguro y defectuoso, carente, dependiente y ansioso. Esto sucede con mucha mayor normalidad de lo que podemos llegar a reconocer y de lo que nos podemos llegar a imaginar. Me estoy refiriendo sobre todo a la primera y la segunda infancia, desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años. Desde esa carencia de base, los siguientes ciclos del desarrollo van avanzando condicionados por ese vacío primario. Un niño o niña que crece en medio de esa desatención instintiva, emocional y afectiva a diferentes grados, un niño o una niña que crece desconectado del otro, de la relación humana, va desarrollando una desconexión de sí mismo y un esquema interno de relación negativo consigo mismo. La baja autoestima, como comentaba en el vídeo anterior, es evidente. ¿Cómo se va a autoestimar si no se ha sentido estimado o estimada? ¿Cómo se va a autoestimar si no se han atendido realmente las necesidades emocionales y afectivas básicas, como si no tuviera derecho a ellas? El niño y la niña se acostumbran a eso, a la desatención, y eso es lo normal.
La desatención hacia sus necesidades se convierte también en lo normal en cualquier relación significativa que pueda establecer a presente y a futuro en edad adulta. A pesar de ello, en sus relaciones vinculares adultas, sobre todo en sus relaciones de pareja, si finalmente desde estas experiencias tiende hacia la dependencia y la adicción emocional, porque podría, como decía, no ir hacia ahí y engancharse al alcohol, por ejemplo, o al trabajo, o a cualquier otra sustancia, pero como digo, si persiste y se enfoca obsesivamente en la relación humana, en sus relaciones vinculares adultas, sobre todo en sus relaciones de pareja, la persona no dejará de persistir en que se le preste la atención que no obtuvo en su infancia, cuando más la necesitaba, ya sea desde un lugar demandante, ya sea desde un lugar exigente, ya sea desde un lugar muy indirecto, como si no te estuviera pidiendo atención, aunque te esté pidiendo que atiendas algo que para ella es importante. En definitiva, como cualquier niño o niña en su primera y segunda infancia, hasta los 6-7 años, que está pendiente y dependiente de sus padres, en la actualidad estará pendiente y dependiente de su pareja, no tolerará estar demasiado tiempo solo o sola y demandará o exigirá la presencia y la atención del otro de forma permanente. En esas edades infantiles que comento se está pendiente de la atención, la presencia y la conexión con los padres. Pero a ese nivel, como decía, la desconexión y la soledad ha acampado a sus anchas y lo que prolifera es la sensación interna de soledad, abandono y vacío que puede cursar con angustia, ansiedad y que por otro lado también puede tratar de llenarse con cualquier tipo de adicción a sustancia o a cualquier actividad. Por tanto, cuando apriete la necesidad, se activará la necesidad del otro con una cierta urgencia, angustia y desesperación. Si en un momento dado la relación no va bien, o mejor dicho, si en un momento dado la relación va muy mal, la persona permanecerá, se quedará a menudo sin plantearse si es necesario dejar la relación. La posibilidad de separarse o de abandonar, la posibilidad de soltar a su pareja sexual o a la persona codependiente de la que depende, será algo muy costoso, casi un imposible, una fantasía. Solo con plantearse la idea puede percibir una importante sensación interna, incluso de muerte, que prefiere mantener a distancia, no atravesar. De manera que lo más normal es que opte por mantener a distancia esa sensación y decida quedarse con la persona de la que depende, a pesar incluso de que esté siendo maltratada de varias formas. A nivel terapéutico, considero que más que enfocarnos en dejar la relación de entrada o en culpabilizar, etiquetar y condenar a la pareja, que es lo que a menudo suele pasar, las redes sociales personalmente veo que están infectadas de situaciones de este tipo, como si el otro fuera prácticamente un criminal. Pero como digo, a nivel terapéutico, personalmente considero que debiera hacerse énfasis en situarnos del lado del paciente para poder empatizar y comprender su sufrimiento, ver qué es tan importante para él y saber qué necesita defender o hacer valer ante el otro para mantenerse en la relación. A ese nivel, el paciente necesita a alguien a su lado que le ayude a saber cuál es su posición, para que desde ese apoyo pueda posicionarse y situarse con claridad para transmitir a lo que está dispuesto y a lo que no está dispuesto. Y llegar a eso, evidentemente, requerirá del tiempo que sea necesario para que la persona pueda situarse ahí con garantías. Llegado el caso en que tuviera que afrontar la separación, el duelo, porque no es viable una reparación del vínculo afectivo, como decía anteriormente, lo que es aceptar el duelo, aceptar la partida de alguien con quien se ha estado vinculado y asumir la pérdida, será de las cuestiones más complejas y difíciles de afrontar para alguien que padece de dependencia y de adicción emocional. Muchas personas a menudo llegan a terapia cuando están en este punto en que internamente saben que lo mejor que deberían hacer es abandonar la relación por los niveles de degradación a los que ha podido llegar, pero la mayoría de las veces prefieren dejar la terapia, si es que en algún momento la han llegado a iniciar, que dejar la relación por la que han venido a terapia
y que les causa tanto sufrimiento. Es decir, prefieren seguir viviendo en el sufrimiento que plantearse sentir el dolor por la separación y el duelo. Ese dolor actual de pareja que tendrían que atravesar, por ejemplo, en el caso de que la persona esté en pareja, el dolor actual se solaparía con todo el dolor de las experiencias biográficas de carencia, de pérdida y de duelo que están biográficamente por procesar. De manera que aquí no habría solo un duelo por procesar, sino muchos. Todos los duelos que a lo largo de los años se han evitado. Desde estos duelos personales varios, pendientes de procesar, no es extraño que la persona pueda entrar en depresión y desde ahí necesite ayuda. En los niveles más altos de dependencia emocional, que para mí serían casos de adicción emocional, como decía, comentaba que el encargado en la vida actual adulta de hacerse cargo del vacío y de la carencia del dependiente es el codependiente, que normalmente es la pareja sexual, aunque a veces también se da en otro tipo de relaciones. Y ahí las demandas pueden ser de lo más persistentes y extravagantes. Recuerdo un caso en que la novia le pedía a su pareja que en prácticamente todo momento del día y de la noche, hasta que se fuera a dormir, estuvieran conectados vía videollamada a través del móvil. De manera que el móvil estaba grabando prácticamente todo el día allí donde estuviera la pareja. En este caso concreto había una desconfianza hacia la pareja muy importante, que por otro lado esto también puede suceder en la dependencia emocional, que no se confía en el otro y se necesita controlarlo las 24 horas, lo cual evidentemente es un sinvivir tanto para la persona que sufre esa dependencia emocional como para el que tiene que convivir con ella o para el que decide convivir con ella. Y bueno, es evidente que en la dependencia emocional se ama desde la necesidad pura y dura y desde el miedo, porque así es como se vive y se siente el amor, desde una vinculación infantil carente e inmadura, angustiante, que no ha encontrado la satisfacción necesaria para encontrar el límite y madurar. A cambio de esa demanda de atención, que puede ser interminable, como digo, ilimitada, la persona hará todo lo que el otro le pida y someterá su identidad personal si hace falta. En definitiva, podría dejarse humillar, por ejemplo, si fuera necesario, para de alguna forma asegurarse la presencia y la atención del otro, para que el otro no se vaya. Además de esa desatención de base que comentaba en las causas y orígenes de la dependencia emocional, como también explico a fondo en el vídeo que te comenté sobre la autonomía, que te dejo por aquí, o aquí arriba o aquí en la descripción del vídeo, las figuras de referencia, los padres, le han podido transmitir con conductas y palabras despreciativas, pero normalizadas en el día a día, que es un incapaz en su autonomía. Es decir, el hijo es considerado un inútil, el hijo no sabe, no es capaz, lo hace todo mal y se le mira desde ahí. Eso es lo que se le transmite. A ese nivel se le ha podido llegar incluso a humillar. Se le desvalora y se le desconsidera a lo largo del desarrollo y eso es lo que el hijo, el niño o la niña integran. ¿Qué otra cosa va a integrar si las personas más importantes de su vida, con las que se vincula más consistentemente, lo ven con esos ojos? Mientras sea un niño o una niña, ese será su sentimiento interior y así lo sentirá en alguna o en buena medida también de adulto, hasta que no haga algo con ello, por supuesto. De ahí proceden los sentimientos negativos que tienen hacia sí mismos, algo que suele encontrarse también en la dependencia emocional. Sin embargo, por más que las figuras de referencia hayan dirigido sentimientos negativos hacia ellos, estos, los que acaban padeciendo la dependencia emocional, no han renunciado a esas figuras de referencia y han seguido buscando su afecto y su aprobación. Es decir, se mantienen de alguna forma enganchados, no se van, preservan la relación con ellos, preservando también la visión que tienen de sí mismos y del otro. De manera que en la visión interior, en su sentir profundo, se empequeñecen a sí mismos y engrandecen al otro. Y eso mismo hacen con la persona de la que dependen emocionalmente en edades posteriores. Es decir, idolatran e idealizan al otro para rebajarse a sí mismos.
De la misma manera suele encontrarse un patrón de relación con los padres establecido a lo largo de los años en que puede imponerse un determinado tipo de chantaje emocional al hijo o a la hija, en el sentido de que se le enseña que se le va a tener en cuenta y se le va a atender siempre y cuando cumpla con ciertas exigencias, expectativas y condiciones. Desde ese chantaje aprende a someter su identidad personal y a obedecer para no generar conflicto, para sentirse aceptado y sobre todo para que no le abandonen o le marginen. Si no hace nada al respecto, eso mismo será lo que reproduzca con sus hijos. Toda esa carencia, ese vacío que comentaba que acontece en la primera y segunda infancia, así como los patrones de relación que comento que se establecen en los años posteriores, puede pasar tan desapercibido, nadie diría que aquí hay un trauma. Ciertamente puede no haber un shock traumático, aparentemente. Incluso la persona podría llegar a decir que ha tenido una infancia feliz desde la desconexión profunda de su biografía y desde el autoengaño que se hace a sí misma para no mirarse honestamente y no ver la verdad de su realidad biográfica. Pero ciertamente la desatención de las necesidades básicas a lo largo de la infancia y la adolescencia y por supuesto también la agresión a esas necesidades es causa de traumas del desarrollo que generan unas consecuencias observables en la conducta, a veces ya desde la infancia y sobre todo a partir de la adolescencia, más cuando la persona se vincula afectivamente con alguien significativo. Se observa también, por supuesto, en el vínculo y la relación que establece consigo mismo. No obstante, y a pesar de lo sucedido, como siempre digo, todo es transformable si nos comprometemos a transformarlo. Una vez somos adultos, está en nuestras manos vivir en las mejores condiciones, a pesar de las circunstancias biográficas que hayamos tenido que vivir. A un nivel más propiamente terapéutico, por lo que he podido comprobar, sin duda que es posible realizar avances importantes en pocas sesiones para casos de dependencia emocional en un grado medio o bajo. Como siempre, a nivel terapéutico, la mayor parte de la eficiencia y del éxito del proceso depende del compromiso de la persona que solicita terapia. En pocas sesiones la persona puede salir de la confusión en la que se suele encontrar y puede tomar bastante más conciencia de la que hasta el momento tenía para empezar a plantearse qué hacer al respecto del problema que le trae a terapia. Incluso para tomar determinadas decisiones que lo sitúen en un lugar de relación que le aporte mayor tranquilidad. Ciertamente, cuando la persona sufre una dependencia acusada, si realmente quiere realizar una transformación consistente, deberá comprometerse a realizar un proceso terapéutico más prolongado, pues determinados casos no se pueden abordar en solo unas cuantas sesiones. Es decir, aquí nos encontramos con algo que suele suceder. Uno puede hacer terapia puntualmente a través de unas cuantas sesiones para tratar algún tema concreto o alguna problemática circunstancial que puede trabajarse en terapia breve, sin necesidad de ir a la biografía personal, si la persona no quiere profundizar a ese nivel. Es decir, tengo este problema y quiero que me ayudes a resolver este problema concreto. Luego habrá que ver la dimensión y la profundidad de ese problema concreto, por supuesto. Y por otro lado, en otros casos, la persona también puede venir por un problema concreto, un problema que puede ser de cualquier tipo, pero se aborda desde un proceso terapéutico más prolongado en que se realiza una transformación más global e íntegra de la personalidad, que por supuesto requiere de un compromiso más acusado para tomar conciencia y transformar patrones que están muy establecidos en la personalidad y que requieren tiempo y compromiso para ser transformados. Además, por supuesto, de abordar otras muchas cuestiones colaterales de la personalidad y de la estructura de carácter que también es necesario abordar. Tengamos en cuenta que en los casos de dependencia y de adicción emocional es preciso una revisión relacional, una revisión de los lugares y las formas desde donde se relaciona la persona. De alguna forma, el proceso terapéutico se enfoca en enseñar a relacionarse de una forma sana y respetuosa, tanto consigo misma como con el otro,
porque ahí la persona no ha tenido referencia, y si la ha tenido, ha sido precisamente la referencia que le ha generado una estructura de carácter y de personalidad disfuncional y patológica que tiende a depender y a sufrir en las relaciones y en la vida. Por tanto, en ese sentido, hay un proceso y una evolución que está pendiente de realizarse y que precisa de ayuda, de referencia y de acompañamiento, sobre todo en situaciones ya críticas, aunque no hace falta llegar hasta situaciones tan críticas. Esto puede iniciarse antes. Y bueno, pues aquí lo podemos dejar. Aquí más abajo en la descripción del vídeo te dejo enlaces a otras entregas que te he ido comentando a lo largo de este vídeo, que quizá podrían interesarte, y te dejo también un enlace a la web por si quisieras informarte un poco más sobre el tipo de terapia que ofrezco. Pues nada más, cualquier comentario que precises lo puedes dejar aquí más abajo también. Hasta la próxima. Chao.